Hola, cordial saludo. Mi nombre es Ivette Giraldo y soy asesora inmobiliaria en la ciudad de Miami. Hoy me encuentro con mi colega Gabriela Mendoza y con el abogado Víctor de la Flor. Esta reunión la creamos especialmente para los inversionistas extranjeros, ya que este es el nicho que Gabriela y yo estamos en este momento trabajando y es nuestro mayor enfoque, porque surgieron muchas preguntas referente a si el cliente fallece, qué pasa con la inversión. Entonces tenemos una lista, pero bueno, primero pues los voy a presentar. Entonces, Gaby, preséntate tú y ya, bueno, luego Víctor. Ok, ¿qué tal? Buenos días con todos. Es un gusto. Gracias, Víctor, por acompañarnos hoy día. Y realmente, como decía Ivette, la idea es hacer algunas preguntas, una charla en realidad para poder absolver algunas preguntas de nuestros clientes que se nos generan día a día en el trabajo. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias por este espacio. Hola, ¿cómo están? Ivette, Gabriela, muchas gracias por la invitación. Esperamos pues responder las preguntas que tengan sus clientes. Solamente para introducirme al público en general, mi nombre es Víctor de la Flor, soy abogado peruano-americano. Las licencias que tengo como abogado es en Nueva York, en Florida y en Texas. Mi oficina, que es Kibaki Law Firm, vemos temas pues de inmigración, negocios y real estate. Y estamos ubicados en Miami y en Dallas, pero servimos en muchos otros estados con los abogados que tengan pues la licencia en los respectivos estados. Excelente, buenísimo, Víctor. Entonces, bueno, vamos a entrar en contexto. Voy a empezar con una serie de preguntas y ya Gabriela entonces procede pues a hacerte las otras preguntas, ¿sí? Entonces, una de las preguntas que surgen es, si un inversionista extranjero fallece y compró la propiedad bajo una LLC con familiares, ¿qué derechos y obligaciones tienen con los otros miembros? Ok, a ver, vamos a directo al grano. Muchos inversionistas extranjeros utilizan efectivamente las Limited Liability Companies, las denominadas LLC, para que sean pues las propietarias de los bienes raíces, ¿no? De las casas, de los centros comerciales o los bienes raíces que compran aquí en Estados Unidos. Y el tema con la LLC es, pues, en relación con los derechos y obligaciones también que tienen los miembros dentro de una LLC, va a depender de lo que se llama el Operating Agreement. El Operating Agreement, que es el acuerdo operativo de la LLC, señala cuáles son las obligaciones y los derechos de cada miembro. Entonces, aquí en Estados Unidos hay que recordar que las LLC pueden abrirse con un solo miembro o pueden abrirse con uno o más miembros. Entonces, una vez más, el acuerdo operativo, que es básicamente los estatutos que conocemos en nuestros países, van a definir todos estos derechos y todas estas obligaciones de los miembros de una LLC. Perfecto. Si la propiedad fue comprada en efectivo con una LLC con dos socios o más, el proceso de sucesión es diferente al de una propiedad con financiamiento y si los socios pueden vender la propiedad o deben hacer un trámite y qué esperar. Bueno, ahí vamos a ver las cosas paso a paso. Hemos dicho entonces que en principio sí, efectivamente, las LLC pueden ser propietarias de inversiones inmobiliarias aquí en Estados Unidos. Vamos a asumir que la LLC es de una sola persona. ¿Qué pasa si esta persona fallece? Una vez más, el acuerdo operativo va a decir cómo se va a tratar esto. Pero lo más probable para aquellas LLCs que tienen un solo miembro, lo más probable es que esa LLC desaparezca y que la titularidad de la propiedad de la LLC pase a sus sucesores a través de los procesos de lo que se denomina en Florida, por ejemplo, el probate process, que es cuando uno va a la corte para identificar quiénes son los herederos de la persona que fallece, dependiendo pues si hay un testamento o no. Si no hay un testamento, va a pasar en función a lo que señalan las leyes del estado de Florida. Y a la pregunta en concreto, si es que se compra en efectivo o con financiamiento, también va a depender. A ver, una vez más, cuando una persona fallece, y lo más probable es que los
y los pasivos vayan dentro digamos, todos se junten y vayan a este proceso de probate para ver quiénes son los que van a suceder a la persona que fallece en cuanto a los activos y pasivos. Entonces, una vez entrando a a este proceso de probate, va a tomar un tiempo para determinar quién es el responsable o quiénes son los responsables de asumir las deudas y asumir también las obligaciones. Cuando es una compra sin financiamiento, en teoría es un poco más sencillo porque no entra el lender, no entra la compañía de mortgage, pero si hay un financiamiento, entonces ahí los que tengan las obligaciones frente a esta compañía de financiamiento, al lender o al mortgage company, van a tener pues que ver en principio qué dice el contrato de financiamiento. El financiamiento quizás se acelera por la muerte del titular original o no. Entonces ahí se complica un poco más el tema y se extiende un poco más el tema. Una vez más, el proceso de probate en las Cortes de Florida no es automático, toma tiempos. Entonces, en principio hay que determinar una persona responsable para que lleve todo este proceso. Sin embargo, si es que hay un financiamiento, no se puede dejar de pagar las cuotas, por ejemplo. El proceso se complica un poco cuando cuando existe un financiamiento por un tema de plazos y un tema de proceso en general. Y para evitar este probate, lo ideal sería hacer un testamento o cómo se pudiera como evitar este proceso que es un poquito tedioso. Bueno, hay distintas estrategias para poder evitar el proceso de probate. En principio, vamos a asumir la LLC. Cuando hay una LLC de más de dos miembros, el Operating Agreement que hemos hablado puede definir cómo se va a transferir el porcentaje de participación de una persona que fallece digamos, si es, por ejemplo, en muchos casos nosotros hemos visto que cuando son de dos miembros, si uno fallece, el otro miembro acumula todo. Tiene lo que se llama el right of survivorship. Entonces consolida la propiedad de la LLC y la LLC, al ser una entidad distinta a la persona individual, puede seguir cumpliendo con las obligaciones dentro de un contrato. Para esto, un paréntesis muy importante. La muerte de una persona no implica necesariamente la extinción de un contrato o el fin de un contrato. El contrato, salvo que sea un contrato personalísimo, si yo contrato a una persona para que cante en un escenario para una fecha determinada y ese cantante fallece, obviamente no voy a poder reemplazarlo. Pero los contratos, por ejemplo, de compra-venta de propiedades, son lo que se llama executory contracts, son contratos de ejecución. Si yo fallezco, lo tienen que ejecutar mis herederos. Pero Ok. bueno, vamos a las estrategias, no quiero salirme del contexto. Efectivamente, una estrategia es hacer un testamento. Ahora bien, el testamento también tiene que pasar por probate process. Lo hace más sencillo porque se establece en el testamento quiénes son los herederos y en qué porcentajes o en qué condiciones, etcétera. Pero también hemos visto casos, lamentablemente, que los potenciales herederos se pelean porque también pueden decir, no, ese testamento no es válido, ese testamento no es el último. Entonces comienza pues una serie de controversias, incluso previas a la distribución del patrimonio de la herencia. Entonces, otra estrategia un poco más, digamos, un poco más efectiva para evitar el proceso de probate es hacer lo que es los denominados trusts o fideicomisos. En ese caso, lo que hace la persona viva es eliminar o sacar de su esfera patrimonial una propiedad en específico, un activo en específico, y ponerlo en beneficio, en administración y en beneficio de una tercera persona, que puede ser incluido la persona que está constituyendo este trust. Y se señala que en caso de muerte, en caso de fallecimiento, el activo que está en el fideicomiso se transfiere de esta manera. Esa es una estrategia un poco más directa, un poco más efectiva para evitar totalmente el tema del probate. Otra estrategia para el caso específicamente de propiedades que están a nombre de titulares individuales es utilizar estos deeds con la cláusula del jointly owner with right of survivorship, que significa que si yo muero y tengo un copropietario con este derecho,
Si yo muero, el otro copropietario consolida al 100% la propiedad. Y en este caso, al tener este título, este deed, de esta manera, evita 100% ir a un proceso de probate para demostrar que efectivamente esa es la persona que va a obtener la propiedad finalmente. Excelente. Bueno, en Colombia, mis inversionistas son colombianos. Cuando se compra una propiedad, si ese propietario muere, ya queda saldada la deuda. En Estados Unidos no es así, ¿verdad? No, no es así. Depende de lo que diga el contrato, pero una vez más, la muerte no finaliza el contrato, no lo finaliza desde el saque, no. Perfecto. Muchas gracias. Buenísimo. Otra pregunta es, si el inversionista fallece y la propiedad tiene un préstamo, ¿qué sucede con la hipoteca? ¿El banco puede exigir el pago total? Tendríamos que ver el contrato una vez más. Podría ser que una cláusula dentro del contrato indique que a la muerte de la persona que ha obtenido ese financiamiento, todas las demás, digamos, todos los pagos futuros se retrotraen al momento del financiamiento y se ejecuta en ese momento. Podría ser. No es usual, pero podría ser. Una vez más, la muerte no hace que termine el contrato. Cuando una persona fallece y existen estos financiamientos hipotecarios, lo más probable es que los sucesores, es decir, los herederos, tengan la obligación de seguir pagando la hipoteca. Eventualmente, en el proceso de probate, o si es que está en un fideicomiso, dependiendo cómo se transfiera finalmente esa propiedad, se va a definir exactamente quiénes son los obligados específicos. Pero, una vez más, quiero que este concepto quede claro. La muerte de la persona no extingue el contrato por sí mismo. Ok. Perfecto. Y entonces es recomendable incluir un coprestatario o un garante en la hipoteca para evitar problemas futuros. En muchos casos sí es recomendable, una vez más, hay que ver el caso en concreto, pero sí es recomendable ¿para qué? Para poder darle continuidad al préstamo. Es más sencillo operativamente hablando que si uno no se encuentra por fallecimiento, obviamente, un copropietario o un garante, un cogarante, pues pueda poner el pecho, digamos, ¿no? O sea, dar la cara y decir, ok, vamos a seguir pagando esto, hasta que eventualmente los procesos de transferencia de propiedad a través del probate process o como se determine, pues establezca quiénes son específicamente los obligados a seguir con los pagos hipotecarios. Excelente. Nada, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, Gaby, sigues tú. Es, bueno, básicamente quería comentarte, Víctor, yo trabajo con muchos clientes peruanos, ¿no? Y trabajamos mucho el tema de las preconstrucciones, sobre todo en Miami, donde estas preconstrucciones van a demorar la entrega un año, dos, tres, hasta 3 años más o menos, que son los periodos de entrega. Entonces, aquí vienen muchas preguntas de los clientes referente a la etapa de la reserva. En la etapa de la reserva, una de las preguntas es, generalmente se hace a nombre de personal, ¿sí? Por ejemplo, un cliente con su familia van a comprar una propiedad de preconstrucción, pero la reserva la hace, por ejemplo, una sola persona. Hace este proceso de la reserva. ¿Qué pasa en caso de fallecimiento de la persona que hizo la reserva? ¿Es recomendable hacer la reserva ya con una LLC o es recomendable hacerlo a nombre de dos personas? ¿Cómo deberían hacer la reserva? Porque la preocupación es que pongo el dinero de la reserva, que a veces son 80, 100.000, $150.000, a espera del contrato, pero ¿qué pasa si en el camino este cliente fallece? Bueno, yo creo que una vez más, cuando fallece uno de los contratantes, el contrato va a seguir su curso. Ok. Entonces, hay muchos casos en que efectivamente los contratos en cuanto a preconstrucción se firma pues con una persona individual. Es comercialmente, digamos, usado en el mercado porque son las personas individuales las que generalmente califican a un crédito si es que aplica. Entonces son ellas las que firman los contratos inicialmente, pero también hay cláusulas dentro del contrato en la que tú puedes poner, por ejemplo, este contrato está a nombre de Juan Pérez Ujú. y su sucesor, que puede ser una LLC o una persona natural, porque estas cláusulas te permiten cambiar al titular antes del cierre.
también podrían ser usadas en esos casos. Ok, perfecto. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Cuando el inversionista firma el contrato, ¿se debe hacer inmediatamente como LLC? Yo creo que es lo que estabas comentando hace un momento, o a título personal. ¿Qué es lo más seguro para el inversionista? Porque te comento, por ejemplo, en la etapa de la preconstrucción primero viene la reserva, ¿sí? La reserva que todavía no hemos hecho el contrato, solo un contrato o sea, un contrato pero de reserva, no se ha hecho el contrato regular. De ahí viene posteriormente ya el contrato. Entonces, si esa propiedad se va a entregar en 3 años, la pregunta de los clientes básicamente es, en ese contrato, ¿yo debo de abrir una LLC en ese momento para hacer ese contrato o lo puedo hacer a título personal? Y cuando me entreguen la propiedad, lo hago, paso la propiedad a la LLC, lo cierro, o sea, cierro la transacción con una LLC. Esa es la pregunta, o sea, ¿en qué momento, qué es lo más recomendable? ¿Hacer la LLC desde el comienzo del contrato o también es válido y seguro hacerlo al final cuando ya se va a entregar la propiedad? Bueno, Gabriela, yo creo que eso va a depender del caso en concreto, ¿ok? Ujú, Porque hay que ver, pues, cuál es el tipo de propiedad que está comprando la persona. De repente es una propiedad que tiene la finalidad de ser una residencia o de repente tiene una finalidad de ser de inversión. Hay que ver, pues, si esta persona va a obtener algún tipo, o, digamos, los temas fiscales de la persona o de la LLC en particular. Entonces, hay muchas... o el tipo de financiamiento que pueda recibir una persona versus una LLC. Entonces hay que ver muchos factores para decidir cuál de los dos es en principio quien tiene que firmar el contrato de reserva. ¿Ok? Pero mi punto aquí es que en tema general cualquiera de los dos le va a dar la seguridad necesaria, ok. en el sentido de que si lo firma a nombre individual o a nombre de una LLC, igual va a ser tanto la persona individual o la entidad, la LLC, un sujeto de derechos y obligaciones dentro del contrato. ¿Ok? Pero una vez más, eso hay que verlo en el caso concreto y no hay una respuesta común o única para todos. Una vez Ok. más, en cuanto a si mi propiedad tiene que estar a nombre de una LLC o a título individual, lo primero, por ejemplo, que nosotros preguntamos y lo que hay que ver es cuál es la finalidad del inmueble que estás adquiriendo, residencia o inversión. Y en este caso, por ejemplo, que nosotros trabajamos casi la mayoría de nuestros clientes es para inversión. Por ejemplo, si el objetivo es inversión, cu- ¿cómo deberían proceder ahí? Podría ser de los dos casos. Lo que sí es aconsejable es que cuando sea una inversión, lo más probable es que la titularidad final, ya para el closing, Ujú. recaiga en una LLC por un tema de estrategia fiscal y de protección de activos y también por un tema de distribución de riesgo. ¿Por qué? Porque si una persona, digamos, a título individual puede adquirir, por ejemplo, 10 inmuebles de inversión, es preferible que cada inmueble tenga una LLC propietaria porque ahí reduce y limita la responsabilidad por la existencia de ese bien. Imagínate que una sola persona tenga 10 inmuebles, sucediera algún evento en un inmueble, la responsabilidad siempre va a ir a la misma cabeza. Pero si es que está dividida la responsabilidad en 10 distintos propietarios y están siguiendo, pues, cada propietario, cada LLC es individual, es independiente de la persona dueña o de las personas dueñas, entonces el único responsable en caso suceda algo va a ser simplemente la LLC que es propietaria de ese inmueble en específico. Ok, excelente. Yo creo que ahí nos has contestado muchas preguntas que teníamos referente al tema de si constituir una propiedad, una LLC para cada propiedad, porque tenemos clientes que tienen 3, 4 propiedades ya y generalmente lo hacen bajo esa óptica, ¿no? De proteger su activo y lo hacen con una LLC cada propiedad. Bueno, básicamente, a ver, otra pregunta que nos preguntaba, uno de los clientes es,
¿Qué pasa con los depósitos y pagos realizados en un contrato de preconstrucción si el comprador fallece? O sea, ellos han venido pagando durante 2 años, ¿no? Pagos escalonados de 10%, 10%, 10%, y tienen ahí como todo el dinero. En caso de que todavía no se ha hecho el closing, y están en el contrato como una persona natural, ¿qué pasa con ese dinero? Hay que hacer un trámite para que llegado al closing, se pueda sus herederos hacer el trámite, continuar con el proceso o cómo se procede. Ok, a ver, solamente para cerrar lo de la pregunta anterior, Ujú. solamente quiero decir que no hay un límite legal para la cantidad de propiedades que una LLC puede poseer. Sin embargo, una vez más, todo este tema depende de la estrategia fiscal, de la protección de activos y de la distribución del riesgo. Ok, excelente. Vamos a poner punto a eso. Ahora, en cuanto al tema de los pagos, digamos, escalonados que se puedan hacer hasta el closing en una compraventa de un bien en construcción, vamos a ver primero lo que dice el contrato. El contrato tiene que indicar algo en función qué pasa si es que la persona fallece en ese momento, o digamos, durante la ejecución del contrato. Y hemos indicado que la muerte de la persona no invalida ningún contrato. ¿Eso qué Ujú. significa? Que si en ese caso la persona muere, no va a perder el dinero que ha puesto, pero tampoco sus herederos no van a tener la obligación de seguir pagando conforme al contrato. Entonces, en ese caso, se va a tener que ver quién va a ser el responsable, quizá en un proceso de probate, como hemos conversado, y ver quién es el que va a tener que seguir con la ejecución de ese Que tenga más de 2 miembros, y uno de los miembros fallece, cuando se van al closing, en este caso es diferente, funciona diferente porque continúa todo el proceso de manera regular. Si es que desde que se empezó el contrato se hizo con una LLC con dos miembros o más. Es correcto. ¿Por qué? Porque la LLC como una entidad jurídica distinta a la persona individual, en ese supuesto específico, es la que tiene la relación o el contrato con el desarrollador. Entonces, es la LLC la que tiene que cumplir las obligaciones y va a tener derechos bajo ese contrato, independientemente de quién sea el miembro o los miembros dentro de esa LLC. E independientemente también de qué es lo que le pueda pasar al miembro o a los miembros de esa LLC. Pero eso es, digamos, tú tienes la LLC aquí frente al desarrollador, al constructor, pero también digamos, se voltea el espejo, digamos, y la LLC también tiene una relación al interior con sus miembros. Eso es también lo que hemos podido ver. ¿Qué pasa cuando un miembro de una LLC fallece? Va a depender del Operating Agreement. Ok. Me queda súper claro y sobre todo que los clientes siempre tengan la asesoría porque cada caso es diferente, ¿no? Acá estamos hablando como temas generales, pero hay clientes que tienen una sola propiedad, hay algunos que tienen 7, 5 y va a depender de qué es lo mejor puntualmente por cada caso. Entonces, recalcar la importancia que tiene un abogado como tú, que los pueda orientar y asesorar y ver el contexto en general y cuáles son las mejores opciones. Correcto. Ok, ya, bueno, con eso, sería, Ivette, las preguntas ya de mi parte están, ¿cómo se llama? Absueltas. Perfecto, sí, la idea es que ya con este abrebocas, cada persona, pues obviamente te va a contactar Víctor, porque definitivamente cada caso es particular
Entonces, muchas gracias por todas estas respuestas que fueron súper concretas. ¿Y cuál sería tu WhatsApp para que entonces ya te contacten directamente? Bueno, mi número de WhatsApp es el 786-553-0600 y nos pueden encontrar también en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Abogado Víctor de la Flor y también con la cuenta de la firma Kibaki Law Firm. Excelente. Y Bueno, entonces ya saben que si quieren hacer citas particulares, pues ya tienen toda la información. muchas gracias, Víctor. De verdad nos ha absuelto muchas dudas, y estoy segura de que toda esta información les servirá mucho a nuestros clientes y sobre todo recalcar la importancia de ver uno a uno sus inversiones. Muchas gracias a ustedes, Gabriela y Beth, y espero puedes contar o estar o participar con ustedes una vez más en este webinar que me ha gustado mucho. Excelente. Muchas gracias a todos los asistentes que lo van a ver también en diferido. Y bueno, la idea es seguir ofreciendo mucha información de valor. Feliz día para ustedes dos. Hasta luego. Feliz día, hasta Hasta luego. luego. Espera, ahí va.